realidad, como bien lo planteaste, el tema de este modelo, de esta encrucijada entre dos modelos económicos de país, que es justamente lo que pasó en las parejas y fue un modelo propio y distintivo a nivel nacional. Creo que se plantea esto en primer momento cuando hablamos de un modelo agroexportador allá por la década de 1880 a nivel nacional. Vimos cómo se fue gestando esta idea de una nueva organización a nivel económico que nos permitió en ese momento ser considerado el granero del mundo. Las parejas no pudo escapar de eso, si bien sus inicios a nivel local trascienden la década de 1890. Podemos decir que en esa organización a nivel social, político, económico de nuestra localidad se va a gestar justamente esta encrucijada y vamos a ver bien cómo se puede llevar a cabo estos dos modelos. Primero, con una sociedad netamente agrícola, ganadera, con una impronta en todo lo que es las primeras industrias de la lechería, la cremería, la fabricación de quesos y distintos tipos de lácteos, que permitió justamente empezar a hablar de las primeras industrias, que también hablan de una cuestión social, es decir, estamos hablando de las primeras industrias lecheras y después cómo esa nueva idea de industrialización se va gestando a nivel local. Entonces vamos a ver que todo lo que pasa a nivel nacional no está ajeno a las parejas. Si bien sabemos que comienza priorizándose el campo como la actividad por excelencia, vemos que esos primeros pioneros que van a darle inicio a la organización nacional y sobre todo local empiezan a gestar esos indicios de las primeras industrias a nivel local. Justo se da en pleno cambio de 1930, cuando se cambia el modelo agroexportador y se pasa al modelo de sustitución de importaciones, como en las parejas justamente se gesta esta nueva idea de la industria, que no podemos hablar de una industria netamente grande, sino justamente como empiezan estos primeros talleres, que en muchos de los casos se dan en los patios de las casas de familia, las primeras herrerías, las primeras carpinterías, con la mayoría de hombres autodidactas, con un espíritu de superación impresionante que quieren lograr crecer y avanzar, y se daban cuenta que este modelo tenía que ser mixto, esa encrucijada de estos dos modelos no podía continuar en la misma línea, había que cruzarlos, había que relacionarlos. Por eso vamos a ver cómo las parejas dentro de ese contexto va a tomar ambos modelos y va a seguir esa línea, sin descuidar el campo, pero priorizando y de a poquito incorporando cada vez más la industrialización en las parejas. Tal es el caso que en 1930 comienzan las primeras industrias a nivel local, de industria metalmecánica, como fue el caso de los carpidores de Giusti Franquelli, los carpidores de Tres Surcos, que son las primeras máquinas precarias, hechas totalmente con planos caseros, la mayoría de la gente autodidacta, porque uno cuando lee el libro, que en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de hacer, como fue Visionarios, veía que en la mayoría eran autodidactas, sin conocimiento, la mayoría de la población había llegado con mucho esfuerzo a un 6º grado, no había tenido la posibilidad de seguir estudiando, avanzando sus estudios, pero sí había una visión de futuro, un espíritu superador en todos los aspectos que hacían al crecimiento local. Entonces, dentro de ese contexto, la encrucijada se va logrando y vamos viendo cómo ese modelo a nivel nacional se gesta en la ciudad de Las Parejas, que algo es loco pensarlo, que como en una ciudad tan pequeña podía llevarse a cabo estos dos modelos, ¿no? Y lo que es muy llamativo y creo que es lo que nos permitió también crecer a nivel industrial es que cada empresa que surgía, cada fábrica, cada taller tenía un aspecto muy educativo. Eran fábricas-escuelas y al ser fábricas-escuelas le permitían justamente eso, que los obreros no sean de mano de obra barata, considerada sin especialización, sino justamente que eran manos de obra que con el paso del tiempo se iban perfeccionando, porque los industriales tenían justamente esta visión de futuro, una visión totalmente educativa, donde consideraban que el obrero tenía que aprender. Y en ese aprender estaba justamente el desarrollo de la industria. Por eso creo que en tan poco tiempo avanzamos a pasos agigantados, siempre con una misma convicción. Toda la población consideraba justamente que la industria
debía avanzar, pero acompañada no solamente de la cantidad de empleados que iban gestándose, sino también desde la parte educativa. Se les enseñaba y desde ese lugar creo que nos permitió también avanzar tanto, ¿no? Cuando surge el centro industrial, allá por la década del 68, veíamos cómo el centro comienza con la idea de que todos puedan formar parte de él, es decir, no tiene una predisposición a solamente el gran industrial, sino que los pequeños talleres puedan conformar ese centro, que puedan participar de las actividades porque veían que se avanzaba tanto y había que ordenarlo. El centro industrial nace justamente con ese objetivo, tratar de brindarle un asesoramiento a todas las industrias, que el pequeño y el gran taller pueda lograr avanzar, crecer y sentirse parte de esa industrialización que estaba siendo muy productiva y que necesitaba tener una línea, necesitaba tener un acompañamiento, ¿no? Cuando en el 30 nacen estos primeros talleres, nosotros vamos a ver la diversidad de materia que se utilizaban, porque vamos a tener talleres de fabricación de botones de nácar, fábricas de escobas, fábricas de hielo, fábricas de, surge también el tema de lo que es los lanzallamas de Barbano, que fueron a nivel nacional e internacional. Fue la primera exportación que se hizo en Uruguay, donde se llegaron a exportar 8.000 lanzallamas por día. Es decir, si uno se pone a visualizar, si hace un paralelismo histórico, es increíble que ya en 1930 hayamos tenido la posibilidad de exportar. Es decir, uno ve las actas, las fuentes históricas y dice, ¿cómo puede ser que ya las parejas exportaban en 1930? Entonces, todo eso hace que uno pueda visualizarse desde un lado de una construcción permanente, de un avance, de ese crecimiento que avanzaba teniendo en cuenta un montón de factores, pero sobre todo el factor humano. Cuando hablamos de las industrias, decimos fuimos avanzando y llegamos a ser considerada capital provincial, después capital nacional de la pyme agroindustrial, que no es nada fácil llegar a tener ese título, ¿no? Y justamente tiene que ver con todos estos avances y esta incorporación de otras instituciones, del organizar la comunidad, porque empezamos a hablar de comunidades muy chicas, hoy estamos hablando de una comunidad de prácticamente 17.000 habitantes, donde además de esos primeros autodidactas se fue contagiando también el espíritu de a ver qué carrera sigo en el adolescente para volver al terruño, que me parece que eso es fundamental también, porque estamos hablando de personas que se van del pueblo y vuelven con una convicción de querer aportar su conocimiento a las industrias. Entonces, ahí está, creo, la continuidad y el seguir creciendo, porque podría haber pasado como en otras comunidades, que hubo una etapa de crecimiento y caduca y se retoma y cambia de nuevo el rumbo. Y sin embargo acá se siguió creciendo, se busca siempre el progreso y todas las instituciones que van surgiendo siempre van con ese mismo objetivo, el crecimiento. Y las parejas es un propio modelo de lo que es la industrialización masiva en un contexto difícil, porque como todo tuvieron que superar avances y retrocesos permanentes. La economía es cíclica, entonces hay que atravesar todos esos obstáculos, pero más allá de los obstáculos y todo lo que tuvieron que sortear los empresarios, los empleados, siempre estuvo el afán de buscar el rumbo y seguir creciendo. El primer centro surge de la fusión del centro comercial y centro industrial, que después, deciden por cuestiones de características propias de cada uno de ellos separarse, pero sí esta impronta también de quienes formaban parte del centro industrial, que tenían muchos contactos a nivel nacional, y eso también permitía una mirada diferente de los empresarios que llegaban o de los gobernantes que llegaban a las parejas y veían ese crecimiento paulatino pero constante. Tuvimos la posibilidad de que haya empresarios como Carlos Capizano, Jorge Torresi, Carlos Castellani, que tenían una participación muy activa en distintas actividades económicas a nivel nacional y traían las novedades, la impronta de las grandes ciudades y las volcaban acá. Y acá es como que no se achicaban frente a esas propuestas, al contrario, buscaban las maneras y las herramientas para decir, acá también se puede llegar a gestionar. De hecho, cuando el centro industrial también se acopla a lo que es ADIMRA,
a FIFE, es decir, siempre buscando un perfil de crecer y de asociarse para que trabajar en equipo y mancomunadamente una sociedad pueda salir. Así que creo que las parejas en ese sentido nunca decayó, más allá de toda la intemperie que hubo a nivel económico, siempre siguió avanzando. Una de las cuestiones más importantes, el destacar sobre todo el recurso humano por sobre el material. Un recurso humano muy ingerente, con ideas muy innovadoras, con una visión muy amplia de lo que era la industria, de intentar todo tipo de maquinaria, porque uno ve el listado de cosas, de herramientas, de implementos agrícolas que se hicieron en las parejas y uno no lo puede creer, que haya tanta diversidad. El incremento de la cantidad de obreros que hay, el tipo de obrero calificado que hoy también tenemos, la preparación, las instituciones también que acompañan permanentemente el trabajo, como bueno, el caso de la UON también, cuando nace allá por el 83, 84, que está esta nueva gestión de decir, bueno, hay que acompañar también a la clase obrera, hay que establecer derechos, hay que establecer obligaciones, hay que proponernos acompañar a la clase empresarial, porque de esto vamos de la mano juntos, más allá de las diferencias, de las dificultades que tuvieron que atravesar, siempre creo que hay un acuerdo. Y más allá de que siempre decimos hay mucha diversidad de ideologías, también tuvimos que atravesar diferentes políticas económicas, políticas de Estado, creo que lo más importante de todo esto es cómo se van acompañando y complementando más allá de las asperezas que puede llegar a haber. Entonces, bueno, eso es muy destacado. Creo que no en todas las sociedades se da esto de buscar un mismo objetivo, planificar, organizar. De hecho, cuando hubo el auge de crecimiento industrial, como fue en la década del 60, en donde se necesitaba establecer un lugar, un espacio propicio, y se empieza a hablar de esa futura área industrial, también ahí vimos cómo desde el municipio, en el 60, empezaron a ver de qué manera podían buscar un lugar propicio para instalar el área industrial. Se conformó una comisión, se los hizo partícipe a integrantes del centro industrial, se hizo partícipe a gente que tenía incurrencias por ahí en todo lo que es la cuestión económica, de cómo planificar y cómo organizar un centro para que haya un parque industrial que pueda aglomerar a la mayoría de las industrias. Así que desde todos los puntos de vista podemos decir que había una visión, una misma idea de crecimiento y que no dejaba ninguna institución afuera. Eso creo que es una de las cosas que nos destaca también como ciudadanos parejenses, esa lucha por nuestros ideales, con convicciones, pero siempre con una mirada hacia el futuro, sin olvidarnos y reivindicando siempre el pasado de aquellos pioneros que, como sabemos, hicieron muchísimos sacrificios, porque hoy todo lo que vemos, que nos llena de orgullo, tiene que ver con esos primeros pioneros que trabajaban horas y horas de trabajo, en donde no había feriados, donde no había todos los recursos y se las ingeniaban para poder lograr grandes avances. Así que creo que esa mirada retrospectiva muchas veces nos permite mirar hacia el futuro y ver cómo fuimos creciendo, ¿no? Y cómo se logró ese cambio tan importante de esa encrucijada de sus primeros años, de una sociedad totalmente agrícola, pasar a una sociedad industrial con este empuje que tenemos, ¿no? Bueno, yo recuerdo una vez en un proyecto que había presentado a nivel en Rosario, a nivel provincial, que contaba la experiencia de lo que eran las parejas y en el aspecto económico. Y bueno, todos quedaban asombrados porque justo en ese contexto no había desocupación. Y lo que más llamaba la atención era que venían gente de otros lados justamente a las parejas en busca de trabajo. Entonces, bueno, era muy llamativo ver cómo una localidad tan pequeña pudiera tener tanta cantidad de industrias y haber crecido en tan poco tiempo a pasos agigantados. Entonces, bueno, creo que nos tenemos que sentir más que orgullosos de todo este avance que tuvimos y cómo se fue dando y gestionando desde tantos años, ¿no? Porque estamos hablando desde 1930 y estamos ahora en 2022 y seguimos viendo cómo va avanzando y cómo va creciendo permanentemente, ¿no? Creo que en lo personal que el crecimiento tiene que ver, como te dije en un principio, al recurso humano. Mucha gente visionaria con una convicción muy fuerte de lo que iba a ser, quizás ni siquiera pensando que lo que podía llegar a ser le iba a dar resultados, pero sí con un fuerte arraigo a que
tenía que hacerse. Entonces creo que eso es lo que nos llevó a hacer lo que es hoy las parejas. Te vuelvo a decir, como te contaba al principio, cuando uno leía las historias de los primeros pioneros, en la mayoría era autodidacta, gente que había sufrido mucho, que tenía pocos recursos, que venía de familias de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y siempre con ese espíritu de poder salir adelante. Entonces, no es casual, pero tampoco creo que es fácil encontrar sociedades que tengan ese espíritu de superarse todo el tiempo y de transmitirlo de generación en generación, porque, podría haber seguido en una etapa y haberse cortado y sin embargo se siguió. Así que en lo personal estoy convencida de que tiene que ver con ese espíritu y con esa visión de los pioneros que se fue trasladando y que fue muy copioso, que la gente lo copió, lo hizo propio y por eso estamos teniendo una sociedad que sigue avanzando y que crece y progresa todo el tiempo. Yo creo que hay muchísimo futuro, pero estoy convencida que lo primero es seguir educando, que la base de toda sociedad es la educación, que tenemos que seguir luchando por las generaciones, porque vean el espíritu del esfuerzo, de la superación, del sacrificio, del trabajo, que no nos olvidemos de eso porque creo que es lo fundamental, que más allá de que la sociedad cambió, los valores siguen siendo los mismos y que tenemos que continuar con esa línea de acción, de esos valores que nos permitieron estar donde estamos y que hay futuro muchísimo en las parejas. Creo que también hay mucha perspectiva de parte de los jóvenes que siguen pensando en volver y eso la verdad que es muy, muy bueno que un parejense se vaya con intenciones de seguir educándose y vuelva para dar sus conocimientos a su lugar de origen. El amar su terruño, el amar el lugar de origen habla mucho de nosotros y creo que eso a futuro nos va a permitir seguir creciendo y no dudo que va a ser así.